espectáculo. A mí me encanta, son tus invitadas y tú quieres que yo haga la entrevista. No, pero tú la conoces. Sí, bueno, pero son tus invitadas. Así que el tema de eso Pero, de sanación holística que tú Lo que estás pasa es que yo no creo en tratando nada de tirarme a mí, no va conmigo, porque yo estoy en natación. Yo no estoy en nada Bueno, holístico. pero en nada holístico. No. Pero, ¿cómo? ¿Tú quieres algo más? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer Ajá. terapia a través de la natación. Hoy viniendo para acá, para la oficina, estaba yo, dije que, ok, Micaela, cada vez que tú vayas a nadar, escoge un tema en tu vida. Ajá. Un hijo tuyo. Y ponle una intención. Exacto. Y nada con Fresh, intención. y nada con intención a resolver lo que sea que tú tengas que resolver. Y tú vas a salir de ahí con la idea toda formulada y todo bien. Eso venía yo pensando. Tú sabes que de eso al final es que se trata la vida. Todo lo que tú haces con intención Ok. termina de una forma terapéutica. Te termina sanando. Ok. Es una diferencia muy grande. Bueno, pero entonces eso, bueno, tú ves que tú provocas reflexiones y tú provocas que la gente hable. Entonces por eso es que porque yo sepa lo que yo doy, ¿tú me entiendes? ¿Eh? Ok, Rubén, está bien. Ok. Pero tenemos que tratar de, ¿no verdad? Pero tenemos que tratar de plancharte un chingo. A mí. Así, claro, para ver si tú, por lo menos un dedo del pie, cruza de la raya de no holístico a holístico. No, espérate, porque yo soy un tipo holístico. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. No, está bien. Nadie puede decir que yo no lo soy. Explícame cómo tú eres holístico. Porque yo soy un tipo que, holístico que es. Dime. Todos los seres holísticos. Exacto, o sea, todos los seres somos holísticos. Ok. Unos menos que otros. No, unos en práctica y otros no. Pero Ok. todos somos seres holísticos. Ok, que en práctica, unos en práctica y otros En no. práctica de serlo Sí, y otros sí, no. sí. Esa me gustó, Emilia. Esa está muy buena. Sí. Estamos con Emilia Díaz y Ángela Pina. Ellas son dos mujeres muy especiales para mí. Emilia es equinoterapeuta, pero eso a mí me vino, me llegó, me cayó en el regazo como una sorpresa muy grata. Ella, por su madre, por su padre, por todo lo que... Ella es una persona muy querida por mí. Y Ángela Pina, bueno, ya ustedes la conocen, una figura muy holística, exalumna, que no cumplió con ninguna tarea ni ninguna de las asignaciones, pero yo la quiero mucho por eso. Por eso en específico. Sí, o por eso. Entonces, Ángela emprendió el camino de la sanación y de sanar a otros también. Pero ¿por qué tú te ríes? No, yo estoy sonriendo, Con esa sonrisa sardónica que te caracteriza. Sí. Bueno, bien. Entonces vamos a ver una musiquita y luego volvemos con más de ellas dos aquí en Bao Radio. O sea que estoy muy feliz de Ay, estar sí. aquí. Sí. Bueno, mira, mi inclinación por la equinoterapia nace de que yo estoy muy, muy pequeña. Yo me identifico con los animales en general desde que tengo como 3 añitos, que comenzaron a llegar perritos a mi casa. Sí. Y cuando me regalaron mi primer caballo también, que es una historia que da mucha risa, porque todo inició de una forma muy terapéutica también. Y fue básicamente que yo tenía unos amiguitos imaginarios. Ajá. Entonces me llevaron al psicólogo, mi Sí. mamá y mi papá, y preguntaron cómo podían manejarlo. Y el psicólogo lo que sugirió fue que me buscaran un animalito y que le pusiera el nombre de uno de mis amigos imaginarios para poder materializar eso que estaba sucediendo. Muy inteligente. Pero muy bien. Muy, Y entonces de ahí nace la primera yegua que me regalaron, que se llamaba Lika. Ujú. Y de ahí mi conexión fue profundísima con ese animal. Duró conmigo como 24 años. Wow. No llegó mayor, pero ya llegó en edad y murió en mis años de bachillerato. Ujú. Luego de eso yo tomé la decisión de hacer un viaje. Básicamente yo le llamo que fue también para mí un peregrinaje, donde después de yo graduarme del bachillerato me fui fuera y viví en Asia por unos meses. Luego de ahí
yo regreso aquí y tuve como un shock de cultura muy grande y me dio una depresión con mucha ansiedad también, porque venir de un lugar que era tan diferente, o sea, venir de aquí, ir a Asia, regresar aquí, fueron una combinación de muchas cosas. ¿A dónde en Asia fue que tú fuiste? Yo estuve en Tailandia, en Camboya y en Vietnam. El último lugar donde estuve fue en Vietnam y ahí fue donde me sentí más identificada como con el servicio, no tanto con los caballos. Era más bien como que yo me di cuenta en ese viaje que yo hice que lo que yo quería era servir a los demás, sin saber bien ni cómo, ni dónde, pero una conexión que yo sentí en mi interior que era para servir y en mi país. Yo quería regresar aquí para poder servirle al pueblo. Y entonces entro en esa depresión combinada de muchas otras situaciones, muchas cosas que se dieron en ese momento, y voy en búsqueda de eso que yo tenía cuando yo estaba en mis años del colegio, de la escuela, con esa conexión con esos animales, y comienzo a montar caballo otra vez. A partir de ahí, que ya yo necesitaba iniciar, o tomé la decisión, mejor dicho, de iniciar una carrera universitaria, pude combinar la psicología clínica con la equinoterapia o las actividades asistidas ¿Tú eres con psicóloga? caballos. Yo soy psicóloga clínica y equinoterapeuta. Yo hice las dos carreras. Ok. Exacto. Entonces, de ahí tomé la Pero tú decisión. nunca ejerciste tu psicología con Sí. humanos. ¿Eh? Con humanos. Sí, ¿Ah, sí? claro que sí. Oh. Claro que sí. Me tocó. ¿Te tocó? Óyeme, lo que pasa es que al final del día, Micaela, que es lo que yo vengo como que a tratar de proyectar en todo lo que yo digo, es la conexión que existe entre el ser humano y el caballo y cómo se conectan. Hay muchísimas formas, que no es solamente la forma visual de tú montar a un caballo para transportarte, pero yo diría que ya es algo que se ha ido incrementando y que ha ido naciendo hasta a nivel genético, porque el caballo nos viene acompañando en la evolución del ser humano desde su inicio. Inclusive, si ves una imagen de la evolución del caballo y del ser humano, vas a ver cómo a nivel físico han ido cambiando para que el caballo pueda montar, para que un ser humano pueda montar al caballo y moverse de un lugar a otro. Entonces, cuando tú pasas tanto tiempo con un mismo animal, se crea una conexión. Es como cuando tú pasas mucho tiempo con un hijo o mucho tiempo con una pareja. Inclusive yo diría que con la pareja más que con el hijo, porque con el hijo es producto tuyo, pero la pareja no lo es. Es como una decisión que tú tomas de tener esa interacción. Y eso se da con el caballo, esa interacción, porque es algo que viene de hace todos los años del mundo. Entonces ya eso pasó en un segundo plano, porque ya nosotros no lo usamos para transporte, o por lo menos no en la ciudad, o sea, tal vez en los campos. Y esa gente está más conectada con su parte holística. Con la naturaleza. Porque te obliga a con eso. la agricultura, con todo eso. Y también lo otro que es súper importante, que el caballo... ¿Hace cuánto tú no ves un caballo jalando una carreta aquí llena de plátano, de naranja, de carbón, Bueno, yo como yo voy mucho a los barrios, yo lo veo de vez en cuando. Sí. Pero en la ciudad tú Sí, dices... pero eso tiende a desaparecer. Sí, en la ciudad hace mucho tiempo que no lo ven. Sí, sí. Aquí, en Gran Santo Domingo, como diríamos. Sí. Oye, mira, al final del día, el caballo está hecho para ser montado. Lo que pasa es que depende de la condición en la que tú tengas el animal. ¿Entiendes? O sea, inclusive hasta muchísima gente que tienen jaulas de caballo. O sea, el animal debe de estar suelto para tener su condición óptima. Sí. Es un animal de manada. Es como, por ejemplo, la gente que amarran los perros. Claro. Los No, yo perros, no entiendo esa vaina. los perros enloquecen cuando tú lo amarras. Se ponen Y el caballo increíblemente bravos, se ponen agresivos, se ponen ansiosos. Los perros no se amarran. Es que Ningún animal se debe amarrar. la no libertad antinatural. Exacto, si no amárrame a mí, ¿tú me entiendes? Porque yo soy un animal. No, pero al final del día,
piensa en alguna situación donde tú has sentido en tu vida que tú estás amarrado. ¿Cuál fue tu reacción? Sí. La misma que la de un perro Exacto. y la misma que la de un Amarrado caballo. no es la palabra para el humano, ponlo atado, es más. Sí, pero al final del día, Metido en yo... el closet si no encuentra la llave de cómo Óyeme, es salir. que no tiene que ser físicamente. Yo no estoy No, hablando de no, yo estoy hablando de mentalmente, eso es lo Claro. que yo estoy hablando. Sí. Amarrado o atado, como tú quieras decirlo. Óyeme, yo me he sentido amarrada. Óyeme, y atada también, como que suena fuerte, pero suena como un poquito más, como más proper, entre comillas. Por Entonces, eso. me gusta decirle amarrado, por eso mismo, porque te sientes más como atacado. Sí, y En saca, un y sentido. saca mucho como la parte primitiva de uno también. O sea, yo creo que en ese tipo de situaciones que realmente uno comienza a verse como dentro de la parte más básica de uno. Yo he visto que ustedes dos tienen eso en común y yo, o sea, que es común, después de un viaje, es que uno toma las decisiones verdaderamente importantes. Antes, A ti te pasó también, tú dices por lo de India. sí. Yo creo que los viajes o irse del núcleo ayudan a uno a verse tal como es. Exacto. Porque tú estás fuera de tu zona de confort, Ujú. fuera de tu núcleo familiar. Te encuentras solo en una cultura totalmente diferente que en el caso de ambas, yo creo que ni siquiera el idioma se parece al nuestro. Claro. Y yo creo que esos viajes son es el inicio de la toma de decisión. O sea, no creo que la decisión comienza posterior. No. Comienza desde el momento que uno dice, yo tengo que irme o me voy por tanto tiempo. Porque es desde ahí que empieza el proceso. O sea, yo creo, y no sé si es el caso de Emilia, pero en el mío, cuando yo decidí irme a India, yo tenía muy poca claridad de lo que yo iba a hacer en India, cómo yo lo iba a hacer, cuánto tiempo yo iba a durar. O sea, fue un... Tú fuiste como una viajera. Bueno, lo único que yo tenía claro era a dónde... She got up and went. I got up and go. I went up and go. Full. Yeah. Y yo le comuniqué a mi familia que me iba cuando compré el ticket 2 semanas antes. O sea, no fue que yo lo planifiqué por meses. No, fue un mes antes. Me voy. Yo dije, ¿es ahora o es No. Acá, ahora? Ángela, ¿y tú te tuviste que vacunar con toda la vacuna y toda la vaina? No, Yo sí. en ese momento no, en India no se requería ninguna vacuna. En ese momento. No. ¿Y tú, Rubén? ¿Tú Yo te- tampoco. No, yo- en India, Y yo fui y me Pero ustedes dañé. salieron de aquí. sí. Yo creo que ¿y tú saliste de dónde? ¿De allá? ¿De los Estados Unidos? No, yo salí de aquí a Estados Unidos y de Estados Unidos... Estados Unidos. Ahí, Sí. en los Estados Unidos es que requieren que tú te pongas toda esa vacuna. Bueno, sí, Entonces, pero they había think you're otras coming back cosas porque que ya estaban ellos creen que pasando tú en vas a ese regresar momento. a los Estados Unidos Sí. y ellos they do the prevention de que por si te pega algo, que te haya vacunado. En mi caso, cada país me requería de una vacuna diferente. Oh, O sea, wow. Tailandia, Camboya y Vietnam. Y cuando me fui a África, que también fue otro viaje que hice largo, también lo recuerdo. Claro, son cosas diferentes, pero para que ustedes tengan como un espectro así. Ujú. Pero sí, creo que eso también tiene que ver. De por dónde salgas. De por dónde A salgas. mí. A Cuando mí- tú fuiste a la India, sí, a lo... A los foques, no, o sea, a mí no me pidieron nada No, de eso. no, a mí no. Nada de eso. Pero es que yo conozco gente que fue en la época tuya, que se tuvieron que poner como 15 inyecciones para llegar a Y la de hecho, India. el visado de India, para que quien En le la- interese. Es en Cuba. No, allá es por internet. O sea, Ah, ya es por 2018, 2017 se hacía en ese momento por internet. No sé si por el tema del COVID eso ha cambiado. Pero tú Porque incluso... el tema del COVID seguro lo ha reforzado. Exacto, pero lo que te digo es, Probablemente. la respuesta incluso te la dan en 2 semanas. O sea, es súper fácil ir a India. Súper fácil. Cuando yo fui. Y el dominicano necesita visa para ir a la India. Claro. Esa que yo te digo, pero se hace por web. O sea, no es ni Ah. siquiera un visado de que tú tienes que visitar un consulado. Ah, Sí. ya. No, no. Aquí hay un consulado, pero aquí no hay las oficinas para tú hacer tu visa. Entonces se enviaba el pasaporte en 2007, se enviaba el pasaporte a Cuba.
y de Cuba venía para atrás. Mierquina. Se tomaba un mes. 2007. Un mes Tú, más y tú o fuiste en el menos, sí. 2017. 2018. En cuestión de 12 años cambió radicalmente. Pero Y yo me creo que encuentro eso muy también, bien. eso se afianzó también por las buenas relaciones entre los ambos estados. Exacto. Porque realmente la embajada de India está bastante activa aquí. Sí. Y esos procesos consulares como que se alivianaron bastante por esa relación que se generó. Sí, no, pero a lo que yo me refería, bueno, lo que tú lo dijiste, salir de la zona de confort, salir de tu núcleo familiar, salir... No, y es salir también, Rubén, del país de uno, ¿entiendes? Y llegar a otro país, a otra cultura, a otro lenguaje, a otra gente, a otra... Sin que hayan tú estás dominicanos. aprendiendo, sin tú darte cuenta. Tú estás aprendiendo, absorbiendo, tú estás... Es otra cosa. Tú no estás en tu islita, República Dominicana, y más en este paisito que no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. No, pero eso es propio de los isleños. Y tú sabes que yo también pienso Dime, que... me estoy oyendo bien, así. ok, está sí, bien. sí, ya yo pregunté. Sí, está bien. Y me gusta porque puedo ver. Ok. Yo pienso que Annie dijo algo muy importante, y es que ella hablaba como de conectar con el lado primitivo, y ella lo refirió con los caballos, pero yo quiero hacer alusión que, por lo menos en mi experiencia, y no quiero hablar por ella, pero puedo sentir, porque ya estoy conectada con ella de otro lugar, que viajar a lugares como estos y exponerte y salir de tu zona de confort te obligan de una forma inclusive hasta inconsciente a conectar con tu lado primitivo, y conectar con tu lado primitivo y es crecer. ¿Cómo así? Explícame. Básicamente que tú te tienes, Psicológicamente. por ejemplo, mira, cuando tú viajas y viajas solo, por ejemplo, ya tú estás como en un estado de alerta, de que tienes que tener cuidado, que es el mismo estado en el que estás cuando estás en la naturaleza y te encuentras sola, o Flight or fly. fight or fly. Entonces, estar en ese estado te obliga a hacer una cosa que es para mí de las cosas más importantes que también te lo ofrece el caballo, y es estar en el aquí y en el ahora. No tienes tiempo de estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, tienes que estar en el presente. Y el presente lo que te obliga, en un sentido, es a conectar con tu lado primitivo y natural. Sí. Ok, te sigo. Y entiendo que, por ejemplo, a mí, eso fue lo que me ayudó a encontrar ese camino, de conectar con la parte con la parte humana, en un sentido. No sé si eso o sea, no sé si tú expusiste o si tuviste alguna experiencia en India donde te sentiste que tenías que conectar con ese lado para poder resolver una situación o para poder llegar a donde tú querías. No sé si eso te sucedió. La verdad es que ese viaje yo lo emprendí como con un estado de conciencia que hoy en día se me ha vuelto, no difícil de reconectar con él, pero no entiendo bien qué fue lo que pasó. Sinceramente. Yo te entiendo. Tú sabes, como que si yo me pongo a darle una forma, voy a estar hablando cualquier cosa. Pero yo... En el momento tenía sentido. Sí, no, totalmente. Y la verdad es que yo a India, por ejemplo, y justo lo hablaba con una amiga muy cercana antes de ayer, yo me fui haciendo un ayuno de 2 días. O sea, yo me fui en otra perspectiva como muy diferente, porque dentro del conocimiento que había adquirido en el momento, sabía que sitios sagrados tienen una energía tan alta que si uno no se va entrenado o no se va en la sintonía adecuada, te pasan cosas increíbles, como mucha gente le ha pasado en India, que hasta se les rompen los zapatos, para decir algo. O sea, que el viaje se vuelve muy torpe, pero es porque no hay una sincronicidad del estado de conciencia al que uno se va. De hecho, en India se dice que los árboles son árboles de deseos, porque es una tierra tan sagrada o tan pura que cual sea pensamiento que uno emita alrededor de esos árboles, eso se manifiesta. Bueno. Entonces, yo sabiendo eso en ese momento, que por dicha tuve gente de mucho peso, de mucha autoridad, que me contaban todo eso antes de ir. Yo me fui como si fuese en el ensueño. No sé si han oído ese término, del ensueño. Yo siento que fue así. Entonces, la verdad es que hasta el día de hoy,
como que racionalmente yo no he podido, y tampoco lo quiero hacer, darle como demasiado tinte, porque fue algo que fue perfecto tal cual. Y fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte desde tener que hacer los ayunos, irte en un viaje de 16 horas en ayuno, llegar, como tú dices, a un sitio, y Rubén aquí me puede ayudar diciendo que el aeropuerto de India es una locura por la cantidad de gente. Sí. Y porque se ve, ¿se acuerdan cómo era el aeropuerto antes? El aeropuerto de Santo Domingo, que los buscones entraban al punto de salida, te querían agarrar las maletas, ajá, los taxis te acosaban, o sea, todo ese feeling. Pero que allá tiene. es mucho peor, Porque muchísimo peor. Es como un tapón. Nadie, tú no has visto tapones si tú no has ido a Nueva Delhi. Tú no has visto tapones. Tú no has visto, o sea, Pero mira, sí, o sea, lo que Óyeme, tú mencionabas, comenzaste Eso fue lo a que tú me trataste de conectarte. decir ayer a mí. sí. No, es que... Tú comenzaste a conectarte con tu lado primitivo de antes de llegar. Porque un ayuno es conectarse con su lado primitivo. yo no sé si en ese caso es verdad. Sí. en la parte, Es verdad. yo Tú no no le- sabes cuánta gente dejó de comer. Tú estabas preparada ya. Por eso fue que eso fue perfecto como fue. No sé si eso es el lado primitivo o como se le dice el lado más evolucionado, porque la parte primitiva lo que hace es movernos hacia los instintos. Esto ya es un tema más de conciencia y decisión y discernimiento. Pero sí te entiendo en lo que dices de que me fui a lo más básico, quizá. O sea, la parte más esencial, vamos a decirle, que no es necesariamente lo más primitivo, para mí al revés, es lo más evolucionado de nosotros. La parte más primitiva a veces es, como tú decías, la que se debe de defender, la que tiene una necesidad de que no puede percibir las cosas tal como son por una condición externa, como el atado o el amarrado. Y una pregunta, ¿tú piensas que la evolución ocurre desde un lado primitivo o de donde está el ser humano en este momento con el ser humano común? en general, tú le preguntas. En general, yo no sé, general. es una pregunta que me nació a mí por nacer. Sí, esa pregunta es muy interesante, muy profunda y yo no estaba preparado para ella. Lo agarraron desapercibido. Vamos a A mí me pensar en agarra- eso, el- en esa pregunta de Emilia. Vamos a poner una musiquita y regresamos en breve. Sí, no, está bien. Ok. Eso no va a ser así naturalmente, porque en primer lugar nosotros no estamos inventando tecnología que nos pueda arropar, que nos pueda, ¿tú me entiendes? Precisamente por esas emisiones que funcionan como conjuros, ¿entiendes? Que funcionan como warning, como una Advertencia. como una carta de advertencia para nosotros. Entonces yo pienso que es en lo primitivo donde nosotros, es sentándose a pensar. Todavía el ser humano tiene que sentarse a pensar para hacer las cosas. Y me parece que es por ahí que va el asunto, que es donde tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Yo no sé si estoy de acuerdo o no de acuerdo, pero yo pienso de esta manera. Para uno evolucionar como humano, uno parte de donde está, pero va a lo primitivo para poder evolucionar. Pero uno parte de donde está. Si tú partes de lo primitivo, no, porque tú tienes que cargar con toda tu maleta. Y para cargar con toda tu maleta, uno no está en lo primitivo. ¿Tú me entiendes? Por lo menos yo no lo veo así. Uno tiene que regresar a eso. Exacto. Entonces tú No, cargas es con que toda tu regresar, maleta y para es evolucionar, conectar. tú entras a un estado de Es deshacerte ser primitivo. es para deshacerte de entender todas esas cosas y que son poder- equipaje. ¿Tú me entiendes? Pero esa es mi opinión. Sí, desde mi perspectiva, sí es verdad que materialmente, tecnológicamente hemos avanzado, pero según las escrituras sagradas, incluso se predijo que hoy en día el humano iba a involucionar, porque todos los comportamientos colectivos incluso son antinaturales, lo que estamos haciendo hoy. Y de hecho, si bien es cierto, y creo que estoy de acuerdo con los tres, pero realmente creo que en estos procesos evolutivos que se están haciendo a nivel de naciones, a nivel de estados, a nivel nada más Mundial. tenemos que nombrarlo, ¿verdad? Tecnológico, de recursos.
no se están tomando en consideración cuál es la naturaleza humana y cuál como colectivo necesitamos, qué cualidades necesitamos. Porque a mí de qué me sirve tener unos grandes avances si no son sostenibles, como estamos viviendo hoy. Exacto. Y no hablo ni siquiera de la sostenibilidad ecológica, no hablo, sino simplemente... Del medio ambiente. No me voy a meter en eso porque la verdad no es mi campo de expertise. Pero que en el tiempo no van a perdurar. Las decisiones que toman hoy no pueden perdurar en el tiempo porque son antinaturales para nosotros. Las divisiones, la competencia no sana, todas estas cualidades que son tan necesarias hoy en día, lamentablemente, para sobrevivir. Entonces, yo creo que la verdad, que al día de hoy, como colectivo, hemos involucionado, porque no podemos convivir en equilibrio. Y eso es algo muy básico que... Pero yo entiendo que eso está bien, porque es que eso es lo que nos hace conectar con eso para evolucionar de una mejor forma, o para florecer de una forma más consciente, más plena, y causando un impacto más grande de forma colectiva. ¿Cuáles serían los indicadores históricos de esa involución? ¿Qué comparte nuestra era, este tiempo, con el pasado? Porque estamos, para mí, que esto es un círculo, como indica la rueda de Samsara y todo eso. Todo se repite. Entonces, Mami decía eso. todo se repite. Y entonces, quien quiera salirse de ahí, comprobará que es prácticamente imposible, que él mismo estará repitiendo algo del pasado. Entonces, si rastreamos una involución en el pasado reciente, en el pasado a largo plazo, ¿en qué fecha estaría, qué fecha comparte el rasgo común de la humanidad involucionando? ¿Puedo un side note? Sí, Papi decía que el error de nosotros, y papi decía esto hace 30 años, y nos lo decía a nosotros, yo tenía 18, 20 años en el momento, y él decía que nosotros somos individualistas, que no somos de comunidad. Sí. Que ellos vienen de una época de comunidad, que las cosas se hacían para la comunidad, para el bien de muchos, no de uno. Entonces, ahí quizás es parte de la respuesta tuya. Ahora, tú estás pidiendo fecha, yo simplemente te estoy diciendo que hace 30 años papi ya lo notaba. Claro. Antes de una gran Ese evolución, despego. viene un retraimiento, viene una convulsión en ese sentido en la humanidad. Y luego damos el salto evolutivo que tenemos que dar. Actualmente estamos en medio de esa convulsión, donde parece ser que esto se jodió. ¿Tú me entiendes? Yo creo que desde mi silla, ¿verdad? Todo lo que pasa en este terreno siempre va a estar con la maravillosa de la dualidad. Y esa maravillosa de la dualidad nunca va a permitirnos calificar las cosas como buenas o malas. Es que las cosas no son ni buenas o malas. Correctamente. Simplemente son. Correctamente, entonces. Que es tan difícil, porque uno tiene el programa de que las cosas son buenas o son malas. Correctamente. ¿Por qué es eso? No sé. Porque no lo instalaron. Porque no lo programaron. Entonces volvemos. ¿Eso es nuestra parte primitiva o es nuestro...? Esa es nuestra educación judeocristiana. Exactamente. Judeocristiana, que las cosas tienen que ser buenas o malas. ¿Por qué? Porque hay una idea de Satanás y de Dios. ¿Entiendes? No es que vamos a tenerlos conformes a ambos. ¿Entiendes? Como debe de ser, como enseñan en el Himalaya. ¿Tú me entiendes? Donde adoran a los dioses de la mano negra ¿por qué? Porque el universo hay que tenerlo balanceado. Perfecto balance. Totalmente. Y de hecho siempre está en creación, balance y eliminación. Exacto. Ese es el curso constante del universo. O sea, siempre está creando,
haciendo balance y eliminando, creando una nueva realidad. Por Constantemente. ejemplo, la película Koyaanisqatsi, que es una profecía Hopi, y Ko significa el mundo en desbalance, Ya significa que sé yo qué cosa, Nis, y entonces Kat, cuando tú llegas a Katsi, quiere decir que el mundo será destruido por que sí o qué, cuando tú examinas la profecía completa, ves que son muchos de los indicadores tecnológicos que hay hoy. Pero así hay muchísimos ejemplos que sobreabundan. Bueno, en los sastras, Okay. que son los libros, digamos, originales de la cultura védica, se decía que iba a venir un tiempo que era Kali Yuga, que es realmente que es donde estamos ahora según esas escrituras, donde decía que el humano realmente se le iban a ir la mayoría de los sentidos por poca utilización de ellos. Entonces, incluso ellos Yo creo que esos tiempos llegaron. Sí, sí. Hace rato. Y a mí la verdad es que cuando a mí me contaron esto, yo me ericé, porque incluso ellos mencionan que solamente se van a quedar con vitalidad esos sentidos que utilizamos para adquirir placer. Es decir, la lengua, los genitales. O sea, que vamos a simplificarnos tanto, incluso el cuerpo humano, que vamos a quedar como una cosa tremendamente distorsionada, porque no le estamos dando el uso óptimo. Tengo tiempo diciendo Oye, que y al final, la pandemia es una señal de eso. O sea, ¿quién han tenido COVID? Yo. Sí, sí. Bueno, y los sentidos, ¿cómo están? Eso es simplemente como una alerta. Dije, mira, esto es lo que viene, y si ustedes no se ponen para lo suyo, Sí, de verdad, así es. te comienza a quitar tus sentidos. Es así. Y eso, óyeme, A mí no me lo es quitó, solamente... gracias a Dios. No, hay personas que no y hay personas que sí, pero... A mí quizás lo que me quitó fue el Y poder, también el poder de trabaja la pensar mente. del dolor de cabeza que me dio. No, y el Yo no trabajo podía de pensar. ya eso viene como que, sí, con el COVID hace esto y esto y esto. Entonces ya la gente que no lo tiene, que piensa que lo puede tener o que lo va a tener en algún momento, ya comienzan a programarse y vuelve a la programación. Sí. Entonces, eso también es... Óyeme, a quien sea que le dé COVID, aunque no lo podemos controlar, también pueden elegir el camino. Hay gente que como- parece que tiene COVID crónico. Sí, tú sabes que yo a Cora, Sí, yo te lo dije. Si es como dice Micaela, que me quita la facultad de pensar. No, ya lo. No, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. A una de mis mejores amigas le dio COVID allá en Nueva York en el invierno, a final de diciembre. Ellos duraron casi un mes y medio malo con el COVID. Pero yo también entendía como que era como que, ¿tú me entiendes? Como que El medio no ayuda también. también. En Nueva No York ayuda. con ese No, frío el que invierno, hace. Exacto. Pero también ellos, Nosotros, ¿sabes? señor, nosotros somos privilegiados. El COVID aquí se muere. O sea, tú estás al lado de una gente que tiene COVID y esa persona escupe el COVID y el COVID dura literalmente segundos en una superficie por el calor. ¿Entiendes? Bueno, vuelvo y digo, tú estuviste conmigo, yo con COVID, a ti no te dio. Sí, pero yo soy especial, porque es que, ¿tú me entiendes? El superpoder mío radica en un vaso de agua de limón todas las mañanas, ese diente de ajo, ¿tú me Sí, entiendes? sí, no, yo sé. Sí. Y la píldora ahora de superpoder que te está bebiendo Sí, ahora. de moringa, sí. La vaina esa Sí, para sí, azúcar. La vaina, sí, así mismo. Miren, señores, esta conversación se ha puesto densa, ¿eh? Diablo, qué chévere. A mí me encanta estar rodeado de gente inteligente. Sí, hombre. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a ver cómo le fue a Ángela con la equinoterapia que ella se dio con Emilia. Ok. Vamos a verla. No está aquí en el país. Bueno, porque yo conozco a una que te dice de dónde... Pero yo creo que yo lo decía con conocimiento de causa y te voy a ver. contar por qué. Porque ese mismo día, como a las 2 o 3 horas, yo tuve una iniciación con un maestro y el nombre que él me dio era del río también. Ah, ok. O sea, que me pareció como todo muy bello porque ella no tenía nada que ver con eso, tú Sí, sabes. sí. Y desde ese momento me comenzó a llamar la atención el tema de Yemayá Oshun y todas esas deidades. Nombravías de deidades. Sí, sí. Bueno, si yo
Es decir, que esas deidades reflejan una historia natural, ¿tú me entiendes? Que apela a la naturaleza nuestra cuando nosotros llamábamos a los fenómenos naturales, a las tormentas, al día soleado, a la luna, cuando le poníamos nombre. Entonces, esa necesidad de cristocéntrica, de centrar la lectura de un libro sagrado, de decir que la Biblia es el único libro sagrado, que la palabra de Dios está toda concentrada en la Biblia. Eso a mí se me ocurre como una necedad. ¿Entiendes? En verdad, yo tengo una pregunta. ¿Hay más escritos? ¿Qué? Que contienen la palabra de Dios. Exacto. Sí, claro. La Biblia es el más moderno. Ok, pero Sí, pregunto, claro. ¿hay más escritos Claro. que contienen la Sí. palabra de Dios? Bhagavad muchísimo. Gita, al Corán. No, pero no libros ya como la Biblia. Estoy hablando aparte de un Corán, de una Biblia, de una Bhagavad Gita, algo como que externo a eso. Bueno, ahí está, por ejemplo, mira qué pasa. Y esto es algo que yo todavía estoy como explorando. Muchas de las escrituras que tienen que ver con lo sagrado son realmente una conexión alta con Dios. Por lo que si lo llevamos a la parte más básica, quien las está escribiendo es un facilitador y está sirviendo simplemente como un facilitador de lo que es la palabra divina. Está, por ejemplo, me parece que un curso de milagros fue recibido de esa manera también. A Course of Miracles. A Course of Miracles es un libro teórico práctico que habla de cómo llevar una vida divina y en conciencia en la tierra. Y cómo se define la historia, la verdad que yo no he hecho ese curso, pero se ha vuelto como muy famoso en los últimos años, sobre todo por una autora de Gabriela Bernstein, que me imagino que la han escuchado, que ella hace muchas referencias a Course in Miracles, a un curso de milagros. Y como yo leí la historia de cómo se recibe la información de ese libro, fue así mismo. O sea, fue una facilitadora que comenzó a recibir la información. Dicen que Juan Salvador Gaviota es así también. Yo te digo algo, Rubén, y aquí quiero saber tu opinión también. ¿Tú no crees que en todo proceso de escritura hay algo de meditativo y algo de una canalización de información mucho más grande que nosotros? Yo creo que sí. Hay algo de una canalización de información que tú no sabes cómo la adquiriste, que fue probablemente que alguien te la mencionó, que te la enseñaron, que te la mostraron inconscientemente. Indudablemente hay algo de eso. Si no hubieran tantos lugares comunes en toda la literatura, cosas que el plagio, por ejemplo, hay gente que argumenta que tal escena en tal libro es igualita a una escena y no hubo tal cosa, no hubo plagio. Es sencillamente que son... Evolución. Sí. Sí, o que realmente son personas que están recordando incluso experiencias que no están conscientes de ello y a lo mejor incluso pudieron participar juntos de esas experiencias. Exacto, o sea que... Eso es posible, entendiendo de que no somos seres multidimensionales. No, y por ejemplo, yo escribí un libro de cuentos, Animales Antiguos, y en ese libro yo lo leo hoy y yo te digo, ¿y quién diablo escribió este libro? Claro. O sea, yo estoy lejísimo de ser quien era el que escribió eso. Y una cosa, Rubén, ¿tú no Es crees como que...? cuando yo veo el cover del libro mío de cocina, yo digo diantre, pero... Exacto. Yo lo vi en Fresh pensando. Oye, Micaela, porque hoy Es día que, tú me óyeme, dices cómo somos seres tú humanos hicieras en un cover hoy en transformación. día y fuera totalmente Exacto. diferente a eso. Todo Es más, cambia. yo ni me viera, ¿tú me entiendes? Fuera Claro. como que otra cosa. Pero perdón, Emilia, sí. ¿Qué? No, tú me que vas a yo iba a hacer preguntar. una pregunta que mira, yo no soy la guía como tal vez perfecta para hacer esta pregunta, porque en verdad yo leo, pero yo no soy una lectora así frustrada, ni que leo todo, ni eso, lo disfruto, pero no, Sí. yo soy más de estar en la tierra, activa ahí, con mi caballo en mano y en acción. Sí. Pero de lo que he leído, yo siento que hasta de forma inconsciente, como tú mencionaste, todo autor
está en búsqueda de algo divino en su escritura. O no sé si es así. No lo sé, tal vez te lo pregunto a ti porque yo sé tu posición, de dónde tú vienes, en lo que crees y en lo que no crees, tú sabes, y tal vez tú tienes una forma de responder esa pregunta. Pero lo divino no siempre tiene que ser lo bíblico, ¿entiendes? Exacto. Entonces, es lo que yo digo. pero sí existe como un hilo de conexión entre una búsqueda o tratar de proyectar o de que el lector reciba algo divino, entre comillas, en esa lectura. No sé. Yo creo que sí. Ahora, ¿de dónde viene lo divino? El origen de lo divino está en la necesidad de los hombres o en la necesidad de unos pocos de imponerle a otro grupo mayor, de imponerle una limitante ritual. Entonces, que eso no tiene nada que ver con el conjuro. El conjuro es algo que todos efectuamos de manera metódica y de manera mecánica. Y yo creo que, bueno, en particular, en lo personal, la búsqueda de lo divino no juega un papel en mi escritura a nivel consciente. ¿Tú me entiendes? Yo no descarto que haya mucho de eso a nivel inconsciente. ¿Pero qué tú buscas al escribir entonces a nivel consciente? Entenderme yo. Pero Y entender el mundo. yo creo que es el inicio de todo buscador espiritual. 100%. Aunque Qué vaina. oye, Es verdad. digo, por eso yo hice Tú la mismo te pregunta. respondiste, tú lo que no quieres aceptar. Discúlpame, Por eso cuando porque de comencé nuevo inconsciente, diciendo inconsciente. a Rubén lo que más le molesta es que llegamos siempre a este punto. Sí. Pero tengo que decirlo, no para ti, porque ya sabemos que tú eres una isla difícil Ajá. de acceder, Sí. pero a los que están Con visa, hay que buscar una Sí, visa, sí, que hay sí, que durar sí. como 3 meses para conseguirla. Sí, sí, pero a los que están dispuestos y abiertos a reconocer las cosas como son, ese es el inicio de toda vida espiritual, tratar de conocerse, y la conclusión al final, yo no he llegado a mi conclusión, Yo tampoco he llegado a ¿verdad? la mía. Exacto. O sea que estoy Y uno hablando. llega, porque yo no creo que uno llega. No, correcto. es que es el Uno puede viaje. llegar- uno puede llegar Lo cerca. importante es el viaje, es el Pero- viaje, no es llegar. Pero sí hay seres realizados, sí hay seres que lo que tú has, que como tú lo nombras, Claro es que la no, autorrealización no, de la primera y no. luego la realización. Exacto, que nos pueden dar guías. Totalmente. Ujú. Pero todo camino Mm. recorrido, Yo Los gurús míos son más dañados que yo. es que yo pienso que tú pensás que estás Los Los realizado gurús en míos que parte de lo meditan más, que hacen exacto. más yoga, que no beben, que no fuman, que no joden, que no comen, que no esto, que no lo otro, son los que más mentalmente todavía siguen trabajando a un ¿Tuviste? nivel muy arduo, no han llegado. ¿Tuviste una película que es se que, llama es que Tree of como, es Life? que como tú dices, no la he visto. Tú debes ver esa película. ¿Cuál? Porque Tree of Life, de Terrence Malick, un director que se ha puesto muy evangélico. Porque Y- no lo era. No lo era. Cuando él hacía cine del bueno, él no lo era. Ya, entonces él se ha puesto muy evangélico y él no hace cine tan bueno ya. Tree of Life comienza con una imagen que tú, bueno, que él Es puede... que le cortaron el presupuesto. No creas, no, mira, esas películas son caras, Sí. son carísimas. Y él filma, o sea, él tiene una forma, un estilo narrativo que apunta hacia la improvisación. Y es todo lo contrario, es sumamente planificado. Pero bueno, entonces él comienza con una imagen primitiva, quizá, yéndonos a sintetizando todo lo que somos. Alguien, tú pudieras decir que es Dios, tú pudieras decir que es el principio de la vida, como sea. Entonces él dice que hay dos formas de llegar a la gracia. Una es por medio de la oración y el sacrificio, y la otra es por medio de una vida licenciosa. ¿Cuánto elegiste? Solamente para el récord. Es evidente. Evidente. Más que evidente. Pero es solo para el récord. Sí. No, está bien.
Y vamos a hablar de tu experiencia con la equinoterapia. Claro que sí. Bueno, en realidad, para especificar un poquito, la experiencia de Ángela, de Annie, de Angie, Ángela. de ella, hermosa chica, fue una actividad asistida con caballos. No fue específicamente una terapia Ok. guiada. Fue algo un poquito más abierto para que ella pudiera experimentar lo que sea que ella experimentó, que ella dirá ahora cuál fue su experiencia. Sí, que una mención especial a Amalia. Amalia Pimentel, que fue en realidad quien me invitó a esa sesión. La verdad es que fue mi primera experiencia en un proceso terapéutico con un animal. Para mí realmente es una tremenda forma también de reconectar con ese sentido de tierra, con ese sentido también de, sobre todo para los que vivimos en pisos altos, a veces perdemos esa conexión con la tierra. Y ese día, yo creo que el primer finding que yo tuve en ese proceso fue lo raro que se me hizo de vuelta estar en un contexto donde había un animal tan grande. Que antes incluso, y yo no era muy citadina como chiquita, yo iba a fincas de familiares, pero esa parte como que la vamos perdiendo y es una realidad. Sí. Entonces, estar ahí frente al caballo en sí mismo es ya un proceso que da bastante información acerca de nosotros. Porque es algo atípico, por lo menos en mi caso era algo atípico. Y ya en el momento de interactuar con el caballo, pues ya la experiencia se potencia totalmente. ¿Por qué? Porque en mi caso, como mencionaba, yo tenía tiempo que no interactuaba con un caballo y ya de ahí a entrar en el campo del caballo, a tocarlo, a pintarlo, a interactuar ya de manera como muy directa, incluso como si fuésemos parte de la manada ambos, brinda bastante información y yo creo que es un tremendo proceso de autoconocimiento también. Por lo menos yo me di cuenta de muchas cosas acerca de mí en esa sesión, sobre lo que mencionaba, una necesidad altísima de estar más en la tierra, por pasar tanto tiempo. También fue en tiempo de COVID, o sea, yo no soy una gente que salgo mucho durante el COVID, la verdad. Después de un confinamiento, en un 7º piso, de repente tú te encuentras en una finca, frente a un caballo. Es una experiencia muy rica, o sea, una experiencia muy, muy rica. Solamente partiendo de ahí ya, en el mismo proceso, sobre cómo seguía, que como mencionaba Emilia, no era una sesión de equinoterapia regular, sino fue algo que incluso lo intervenimos con arte, con algo de arte terapia. Fue bastante interesante porque el arte terapia parte de comenzar a vernos a nosotros tal como somos. Y entonces eso, sumarlo a una experiencia con un caballo, creo que potenció muchísimo también la experiencia. Yo sé que yo quiero hacer una pregunta porque fue algo que no lo hablamos y me encantaría poder como sacarlo aquí. ¿Tú sientes que el caballo en ese proceso como de arte terapia, ese proceso terapéutico también que se hizo en un momento como parte de la sesión, fue una distracción para tú poder conectar con esa parte tal vez emocional que tú estabas sacando en el arte, o promovió a que tú conectaras más con eso? La verdad es que al principio fue una gran distracción, Sí. porque estaba fuera de mi contexto. Claro. Entonces, tan pronto tú te pones un elemento, tú estás sentado en el piso, para contar un poco a los que nos escuchan de cómo fue la sesión. Tú estás en el piso, inicialmente en una sesión frente a unos pliegos de papel, pintando normal, pero tú tienes un caballo parado al lado de ti. Te da esa sensación de que tú eres chiquitito. O sea, tú estás súper expuesto al lado de un caballo, te sientes muy pequeñito. Y al principio para mí fue como retante incluso poder como centrarme. Porque yo decía, ahorita el caballo, tú sabes, los pensamientos normales de incluso cuando no estamos conectados con nosotros mismos. Mira, me puede dar una pata al caballo, pero había gente que lo estaba supervisando.
mira, si el caballo viene y me muerde, porque el caballo comienza a interactuar con la grama al lado de ti ¿no? también. Y con los pinceles, y con el papel, y contigo, y comienza a actuar, o sea, comienza a adoptar cosas. O sea, el caballo siente lo que la persona que está ahí está sintiendo. Los Pero, caballos son muy sensibles. sí, pero ustedes saben por qué son sensibles. No, explica, no tenemos idea. Ok, bueno, el caballo escucha a diferentes decibeles y en Exacto. diferentes tonos que el ser humano. Eso significa que cuando hay una persona que está ahí, el caballo puede escuchar tus latidos de tu corazón. Y eso significa que él puede percibir en qué estado tú estás, porque tiene con qué compararlo con su estado de él. Entonces, ahí es que viene, porque la gente dice, no, si tú sientes miedo, el caballo siente miedo. No es que No. siente miedo, es que puede escuchar los latidos de tu corazón y en base a eso puede percibir lo que tú puedes Claro. estar sintiendo y en qué momento tú estás. Y eso es lo lindo de la parte de... Se complementa mucho. Te hago esa pregunta de si te sentiste que aportó, que fue una distracción. Porque siempre al principio usualmente es una distracción, por eso es que se necesitan varias sesiones terapéuticas para crear un vínculo, ¿tú entiendes? Y que eso se pueda tener un resultado real. También una primera vez es una buena experiencia porque te empuja a someterte a un proceso donde tú tienes que enfrentar Dar miedos pasos. tuyos Ujú. o ansiedades tuyas y al final cuando ves que lo logras, tiene un resultado positivo. No Tal sé cual. si fue así para ti. Sí, tal cual. No algo necesariamente de ansiedad, pero sí eso que te mencionaba, como esos pensamientos de, oye, yo estoy aquí expuesta a un caballo que yo no conozco, Claro. con gente que si bien es cierto puedo conocer, pero que no conozco los niveles de reactividad, de qué tan rápido pueden ser frente a una situación Claro. de peligro, te lleva a lo primitivo, como mencionábamos al inicio 100%. del programa. O sea, porque te pone totalmente en fight or flight. Ahora, con el paso del tiempo, y que creo que no fue tanto tiempo tampoco, Claro. sí ya ambos comenzamos a calmarnos y a entender de que somos parte de un ambiente y que nadie le va a hacer daño a nadie, ni que... Pero, o sea, tú le tenías miedo a que el caballo te diera una patada. Eran pensamientos, Rubén, no era realidad. Sí, no, Simplemente que al ser raro para mí, claro, yo decía, bueno, pero ahorita... Porque él comenzó, yo estaba pintando, por ejemplo, y él comenzó a tomar pinceles. Sí. Y se metía ya en mi espacio. O Sí. sea, que ya es otra cosa, porque incluso cuando tú vas a montar un caballo, el caballo no está suelto, tú lo tienes Estaba agarrado. buscando que tú lo acariciaras. Lo acarició después Sí. y le sintió su Sí. calor respirando. Sí, después, Sí. sí, es lo que digo, o sea, A ellos les gusta mucho que tú lo topes por ahí, por la nariz, y que tú le pases la mano. sí. Y la patada, eso se evita, tú le tocas la cadera, tú le avisas que tú, porque muchas veces te dan una patada y es como un susto, ¿entiendes? Ellos perciben una cosa y tiran, Una ¿entiendes? reacción, una Tienen reacción a cuando una se sienten en reacción, peligro. exacto. Pero los caballos son muy nobles, los caballos son, yo iba a decir que son gente, pero quizás no, quizás son mejores. Sí. Son mejores, definitivamente. Cuando volvamos después de esta musiquita, yo voy a hablar de unos minuticos sobre mis experiencias con los caballos. Ok, bueno, dale. A ver, venimos muy higiénico. Incluso cuando a mí me sacaron un lipoma hace 30 años, el cirujano plástico que me atendió, que ahora mismo se me escapa el nombre, me puso algo nuevo, que era exactamente eso. Y era nuevo del momento, era 3M, venía con la cosa que decía 3M atrás, y era como que wow, y él me lo puso arriba de la cicatriz, y él me dijo, ¿te puedes bañar? Y yo, ¿ah? Ok. ¿De verdad? Entonces- Sí, entonces uno, eso no... Entonces, es nuevo para tatuaje. Para tatuaje. Sí. Ok. Porque obviamente en esa época eso era un producto nuevo que debió de haber costado un poquito más de lo que cuesta hoy en día. Sí. Entonces hay diferentes tipos de plásticos. El que me pusieron ayer a mí no me gustó mucho, a mí me gusta más este. Porque no sé, el otro es más, flexible. Pero se suelta más rápido, se quita con El más otro facilidad. se suelta para mí más rápido, porque yo sudo mucho, yo me pongo mucha crema, mucho aceite, mucha... ¿Tú me entiendes? Entonces Sí. este, que es un poquito más duro, a mí me dura más. Por eso tú me viste ayer como que struggling, como que, concho, este plástico no me convence.
Entonces, ¿qué pasa? Hace 30 años cuando yo me hice mi primer tatuaje, a mí me dijeron, cúbretelo por 4 horas, descúbretelo, lávatelo con un chin de jabón sin olor, límpiatelo, sécatelo así sin estrujártelo y ponte una cremita Aide o un aceitico Aide. Y 2 veces al día tú te pones aceitico Aide y más nada. Y ¿Qué ya. es el aceitico Aide? Es como un Vaseline tipo. Ah, ok. Ok, entonces, así era hace 30 años, y Mm. así hace 20 años, y así era hace 10 años. Sí, Y hace como 5 años para acá, las cosas como que han cambiado. sí. No, supuestamente porque como hay más sucio, más pollution, más todo eso, Sí. entonces, para que el tatuaje no se infecte o no coja nada, ellos prefieren que hoy en día se tape con este plástico que se queda Ujú, y que uno lo deje entre 4 o 5 días lo más que uno pueda aguantar. ujú. Pero yo voy para la playa el sábado. Mañana. Entonces, obviamente no es recomendable meterse en la playa o en una piscina cuando uno tiene un tatuaje para nada. Es antiindicado por 15 días. Contraindicado. Contraindicado por 15 días. ¿Y por qué? Por Y el en químico. inclusive en la playa. En la playa es por el mojado, no es por lo de la playa. La piscina es por el cloro, obviamente. Yo diría que la sal cauteriza. Y el sol también. Tú no quieres que coja sol. Entonces yo lo que voy a hacer es que el sábado en la tarde yo me quito el plástico y me lo cubro con un bloqueador solar blanco que yo tengo que no va a dejar penetrar ningún rayo de sol en lo absoluto. Sí. ¿Tú no te has fijado que el mundo siempre se está acabando? ¿Eh? Bueno, sí, bueno, Eso es parte del show. eso es parte Es del parte del show. Eso sí. sostiene mucha economía, te Sí. aviso. No, pero El Y2K eso fue un desorden. Eso sostiene fue un desorden. sectores completos. Por eso digo, Sí. sostiene economías completas. Sobre todo la economía de la ignorancia. Señores, yo que me es la levanté más ese primero rentable de de enero todas. y prendí la computadora a ver si funcionaba. Literal. Lo que Yo pasa prendí es y que dije, ok, lo que pasa es está en 2000, ok, estamos bien. lo que pasa es que El miedo es el negocio más grande, Rubén. el miedo sí, por eso la iglesia, déjame yo dejar eso. Por eso es que Guerrero, cuando viene un huracán o cuando pasa una tragedia, Exacto. no se le puede encontrar una cita con ese jevo porque todo el mundo está yendo para donde el psiquiatra. Exacto. Exacto. Entonces, lo que hay, Tiempos precarios. el miedo realmente es a lo orgánico que es el mundo y la humanidad. La materia no se aniquila a sí misma, la materia se transforma. Entonces nosotros, y life finds a way, ¿tú me entiendes? El miedo es un programa. Exacto. El miedo es un programa. Sí, pero es que... El miedo es súper útil para ocasiones de supervivencia. Sí, 100%. O sea, para exacto. ocasiones Flight de or flight or correctamente. O sea, Exacto, si viene un flight or animal donde flight. ti, como es el caso más común para describir el tema del fight or flight, si un animal viene a atacarte, tu sistema nervioso se activa y tú sacas superpoderes para correr, para que no saque un tigre y te agarra en el medio de la selva y amorosamente y dominicanamente te desguabine. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema nervioso se activa y tú sacas todas las habilidades físicas y mentales para tú sobrevivir. 100%. Entonces, el miedo bien gestionado o el miedo gestionado es una herramienta. De manera válida. Correctamente. Es un motivador incluso de supervivencia, es un motivador para el trabajo. Si la gente no tuviera miedo, quizás no tuviera mucho en trabajo que no les guste. Hoy en día, por ejemplo, que es un caso fuertísimo que tenemos en nuestra sociedad por las Sí. escasas oportunidades. Sí, es así. Tú sabes. Es así, es así. Yo me pongo a pensar... Sí, porque la mayoría de la gente trabaja porque tiene que Me trabajar. pongo No a porque pensar- quiera. No porque Me quiere. pongo a pensar en mi vida en retrospectiva y yo nunca he hecho nada que a mí no me guste. Entonces eso es una suerte envidiable Totalmente. para... Bueno, yo le o sea, puedo decir que yo duré 3 años haciendo... No, pero tú no duraste nada. 3 años. Porque Yo duré porque sí. tiré la toalla y dije, no, pero esto no puede ser. Es que esto no puede ser. Yo voy a durar 25 años en esta vaina. No. Claro. Y salí huyendo. Sí, sí, Pero el miedo realmente sostiene. Cubículo, not for me. sí. Y eso, oye, ¿Tú has y- hecho algo que tú no quieres? Yo estaba pensando, es que me fui pensando en 2 cosas. Si tú Y tenías que, Emilia, tú come te- back. Lo primero que me Emilia, come back. Cuando Ángela comenzó a explicar, dijo, no, porque por ejemplo, si un tigre te cae atrás, tú tienes esa adrenalina, ese rush, porque tienes miedo. Me pregunté qué, o sea,
cómo el ser humano muere de una forma más digna o para él mismo. Sí, Si es así, sí. en ese estado como de adrenalina y como de estoy haciendo todo para salvarme, entonces muere de una forma como que wow, morir tratando de Como salvarme, raro, como qué raro. heavy, eso está increíble. O sí, el ser humano... Yo dudo que él diga que es. no, pero tal vez lo hace. creo que la muerte- En el momento no, Rubén. En el momento no, pero tú no sabes si ese nivel, o sea, si eso... Yo sé... Tanto yo sé que nadar, lo entiendo, ¿verdad? tanto nadar para morir en la playa. No, es verdad. Como la sí. vida misma. O si el ser humano muere mejor como ya, como que de vejez o... No sé, mi mente se fue en eso, o sea que perdón, me fui, Sí. me No, fui no, tú- preguntándome eso. Tu cara así lo denotaba. O sea, tú estabas en lo que se dice en babia. En babia. Ella Y que estaba wow. así. Y me imaginé yo Sí. corriendo por mi vida, muriendo dignamente porque corrí por mi vida. Sí. Entonces, ya tú sabes, me fui por ahí. Ay. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la dignidad, Porque ahora es huyendo adelante. Antes hubiera sido, yo morí dándole el frente a la adversidad. Sí, lo que pasa Ya es... fuera en la forma de un tigre Claro, o en la claro. forma de, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Sí, Sí, sí. pero ya. Bueno, porque tú vas muy lejos para mí. Tú vas muy lejos. Lo cierto es que tú vas muy lejos. ¿Eso es bueno o malo? Ah, verdad que no hay bueno y malo, no, ¿verdad? Exacto. Recordé Sí, que no hay. Sí. Cuéntame tu experiencia con caballo. Yo fui de caballo de muy chiquita porque tuve la dicha de entrar a casa de campo cuando comenzó y ahí estaba el Dude Ranch, que le dicen ahora porque en mi época era el rancho. Sí. Y Es que ha evolucionado también. exacto, entonces como mami era bueno, en una época ella nos mandó a uno como que a campamento, como que ella como que decidió que nos iba a mandar a uno a campamento y uno se mudaba para casa de campo. Llegaba a casa de campo desubicadísimo, como que entonces ¿qué yo voy a hacer? Entonces, yo me ubicaba porque yo era así, yo era muy acelerada Sí. y yo a las 5 de la mañana Eras muy soy acelerada. muy acelerada y así como hoy en día me levanto a las 5, en esa época igual me levantaba a las 5, 6 de la mañana y era en actividad pura que yo estaba. Señora, aquí llegó el cable en el 80 y había un canal que se llamaba The Disney Channel y había un show que se llamaba Jazzercise que comenzaba a las 6 de la madrugada. A las 5:45 esta servidora estaba disfrazada de los 80 de hacer ejercicio. Se pueden imaginar. El body. Todo, el body con el collarless, la vaina en los tobillos, Los matching tenis. todo, pegado. Y yo le esperaba a la jeva, a las 5:45 yo estaba así, ya lista, para hacer jazzercise. Entonces yo llego a la romana y entonces yo ya había montado mucho caballo y tenía una conexión, una relación con Margarito, que era uno de los empleados del rancho. Margarito. Margarito. Ok. Y el otro era Herpidio. Herpidio. Ok. Margarito y Herpidio. Exacto. Que están vivos los dos, increíblemente. Entonces, Asombrosamente. no, Herpidio está un poco chueco, pero Margarito está un poco chueco también, pero están montando caballo todavía. No, lo asombroso es que él se haya criado con ese nombre. Pero está bien. Margarito. Sí. Bueno, entonces, yo fui donde Margarito. Y Ona estaba conmigo. Yo fui donde Margarito, le dije, Margarito, mira, tengo una que hacer. Y él, pues ven aquí mañana a las 6. Yo creo que él nunca pensó Que tú ibas a ir. yo iba a llegar a las 6. Ujú. Yo estaba ahí a las 6 en punto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y él, Sí. móntate en el caballo, vamos a recoger los caballos. Sí. Que yo pensaba que eso era, ya tú sabes, en Higüey. Sí. Y era literalmente ahí mismo. Pero chiquita al fin, yo pensé, tú sabes, uno montando, Sí. pero ¿a dónde que están estos caballos? ¿Tú me entiendes? Sí. Caballo, uno montando, ¿y dónde están los caballos? Y uno cree que uno llegó a Higüey, recoge esos caballos sin nada, uno los corralaba y ellos iban caminando. Sí. Uno los tenía que bañar, ponerle su silla, Ujú. darle de comer, darle agua y esperar a los turistas. Qué bien. Y ese era mi Ujú. summer camp, era eso. Habían 2 reglas en mi casa. Ujú. Tenía que ir a almorzar Ujú. y tenía que llegar antes que el sol cayera. Ujú. Punto. Sí. Y yo era mi propia jefa por 2 meses. Ujú. Y mami no le importaba nada, con tal de que yo llegara a almorzar y que yo llegara a la casa antes que el sol cayera. Y nunca le fallé.
Sí. Y si iba a llegar después que Sí, el sol cayera, la llamaba. Mami, estoy aquí en casa de fulanito, no voy a llegar, llego en media hora. Ok, mía, clic. Listo. En época sin celular, uno tenía que coger No, un pero teléfono. es así. buscarlo. Yo tuve llave de mi casa a los 7 años. A los 7 años. Bueno, yo montaba Me bicicleta en entregaron gas. una llave de mi casa Algo y que me mis dijeron, hijos nunca han tú podido sabes hacer". lo que haces. En realidad no. En realidad, no, o sea, mami se refería a que yo sabía lo que yo hacía en términos del confín de Ujú. la casa. Yo podía meter amiguitos, yo no podía, ¿tú me entiendes? Ujú. Fue interesante averiguar con él si ella podía caminar alrededor del barrio de la casa de su mamá y de su abuelo. Sí, podía. Claro, Siempre lo hizo. claro. Hoy en día, Gasco, es que hoy en Sí. día nuestros hijos, bueno, Sí. acompañados sí, pero solos. Tú sabes que Sí. los padres siempre ven eso de lo que ellos podían hacer en su época que nosotros no podemos hacer ahora. Sí, Todavía eso Sí. ocurre. sí, así es. Bueno, pero yo me alegro de que tú hayas tenido esa experiencia. ¿No? Ay, yo caminaba a ballet todos los días, sola. No, con los caballos, digo. Ah, sí, y todavía me encanta montar un caballo, el problema es que es un poquito difícil en mis rodillas. Porque el caballo te va... Bueno, porque es mucho estrés, Ah, ok. pero no la hincha ni nada, ¿eh? Ujú. Simplemente, tú sabes. Lo que pasa es que realmente de la forma que tú manejas un caballo es con tus piernas Ujú. y con tus rodillas. Sí. Haciendo presión en esa área, no con Sí. tus talones, sino con las piernas y las rodillas. Ujú. Inclusive el caballo se puede montar sin tú tener Claro, sin agarrando agarrarlo. riendas. Tú lo puedes controlar con tu pierna, Y llevando la cadera, la y deja cadera. que ese Y movimiento con sea ese natural. movimiento ahí. Pero no se necesita una rienda para manejar un caballo. ¿Tú brincas? Salto. Yo hice salto por un tiempo, pero yo me di cuenta muy rápido que lo mío no era la competencia. Sí, no, yo ni no pude eso. tampoco saltar. O sea, yo hice eso por muchos años. Muchos años. Ah, pero yo no, yo lo hice Claro. por un segundo y miré a mami y le dije, Yo no, yo duré no. 18 años de mi vida, o sea, desde que yo tengo, desde los 5 años que fue cuando me pusieron en clase de equitación. Y hice muchísimas cosas, pero muy rápido yo me di cuenta de que yo lo que quería era servir. O sea, óyeme, yo soy afortunada, yo le doy gracias a Dios, al Al universo, universo. Sí, claro. a todo lo que conspire a mi favor para que yo me diera cuenta. O sea, yo soy muy joven y me di cuenta de lo que yo quería hacer. Y eso es para mí, eso ha sido mi mayor bendición. Me di cuenta que el salto y el adiestramiento y la vaquería, eso no era para mí. Para mí era, yo Ay, a mí me gusta la disfruto vaquería, montar. eso sí me gusta a mí, la vaquería. Yo disfruto montar. Y disfruto hacer que el ser humano se encuentre en una posición donde pueda encontrarse, donde pueda tener una pequeña percepción de lo que podría ser estar en paz, en equilibrio, en su centro. Y esa fue mi experiencia. Pero lo traté y no No, es yo lo lo mío. traté un segundo y le dije a mami, no, gracias. No es lo mío, pero estoy Fue como el agradecida de que piano. me pasó. Estoy agradecida de que me pasó porque así fue que llegué a donde estoy ahora. Fue como el piano. ¿Tú montas caballo? No, No. no. Ok. ¿Y no quieres o...? La verdad que no es uno de mis intereses. No. No. Mm. Sí, como que disfruto mucho de la naturaleza y así, pero los caballos como tal no están en mi lista de intereses. Yo en TikTok sigo a una jeva o a un centro que rescata caballos de trabajo, que lo mandan a slaughterhouses. Yo no sabía que Sí. eso pasaba. Sí, lo mandan a su- Obviamente uno no lo piensa, pero después que tú compras un caballo para que trabaje en una finca por 30 años, ¿qué tú haces con ese caballo? Claro. Lo mandan a un sitio para que lo maten. Claro. Entonces esta persona Para que lo los sacrifiquen. rescata, sí, para que los sacrifiquen. Esta persona los rescata y los tiene en libertad, ¿sabes? Y los cuida. Yeah. ¿Y de dónde saca el dinero? Me imagino que donaciones. Donaciones, sí. Y gente que le gusta, ¿Qué le gusta? digo, que le gustan los caballos o que le gustan Ayudar. a animales, tú sabes. Sí. Hay muchos, aquí hay una mujer que tiene por lo menos, yo creo que son 50 perros o 70 perros, Ah, que sí, toda no, la de semana perros- está buscando comida de perros- y esto y lo otro para todos sus perros. De perro hay mucha gente aquí, muchísima gente. ¿Me entiendes? Yo Y le he debería donado a haber ella varias más. veces. Pero, Debería haber más. Y de gato ni se diga también. bueno, yo ahí no voy a participar. Sí, bueno. Gata. Chicas, muchísimas gracias. Por favor, sus contactos. Emilia, ¿algún proyecto nuevo, algo nuevo Sí, que quieras nosotros estamos mencionar? trabajando, bueno, estamos haciendo un campamento ahora que inicia el 5 de julio, que va a estar
súper divertido. Y aparte de eso también, iniciamos el año pasado a filmar una docuserie Oh. sobre la evolución del ser humano y del caballo y cómo se complementa. Trayendo un poquito la historia de vida de muchos seres humanos que han sido partícipes de las actividades asistidas con caballos aquí en República Dominicana. Y estamos en eso. Tus redes, tus contactos. Mis redes sociales, @equinoterapia_edb, y mis redes personales, @Emilia Díaz Vega. Excelente. Listo. Por ahí me pueden contactar. Señora Angelita. Bueno, el 18 de julio tenemos un encuentro de 5 horas, es casi un intensivo de yoga que se llama Despertar de Despertares. Es en Espacio del Mar. Es un encuentro también con un compañero que ha tenido un recorrido espiritual bastante extenso también, que me va a hacer el equilibrio masculino en esos encuentros. Y es un encuentro que más que nada busca encontrar herramientas internas para poder volver a uno mismo. Se llama Despertar de Despertares, herramientas prácticas para volver a ti. Así que ¿Cómo se comunican contigo para eso? pueden comunicarse por redes sociales, @wellofbeing o a an.pina. El 18 de julio, frente al mar. Todo ¿Y dónde va a ser? en Espacio del Mar. Es en Costa Verde, Ok. es en la capital, es de fácil acceso. Sí, Y lo eso interesante, Por ahí, por el malecón, ¿no? es correcto, Sí. es correcto. Es de 9 a 1 de la tarde. Ok, qué bien. Sí, sí. Sí, está muy chulo eso. Yo creo que yo voy a participar. Eso. Qué bien, qué bien. Bueno, señores, muchas gracias, chicas. A Muy amables por ustedes, venir. a ustedes. Ha sido A un ustedes. programa muy, muy chulo. Yo la pasé muy bien. Rubén, Igual yo. Qué- buenas tardes. Buenas tardes, cuídense y Nos cuídense. vemos mañana. Vacúnense.